El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas tardes a todos. Los invitamos el día de hoy a nuestro encuentro académico de radiología. El día de hoy vamos a hablar sobre displasias esqueléticas. Este tema va a estar a cargo de la doctora Juliana Alarcón. Ella es residente de radiología de segundo año actualmente con la Universidad ICESI. Decidimos hacer esta revisión, ya que esto es un tema poco frecuente, pero que ha ido creciendo y cambiando muy rápido. Entonces, pues decidimos pues tocar estos temas que pocas veces se ven en nuestra práctica clínica. Le doy paso a la doctora Juliana para que empiece su presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Yo creo que ahí ya se está viendo mis diapositivas. Entonces, bueno, esta primera diapositiva realmente la voy a dejar muy poquito tiempo. Solamente quería mostrarlas pues mostrárselas para que veamos uno de manera de autoevaluación y que al final de la charla volvamos a ellas para que miremos un poco cómo podemos abordar de manera sistemática, y lo segundo es que veamos que cuando uno se enfrenta a ellas pues pueden ser un poco retadoras, y la idea de esto es poderles dar herramientas para el abordaje de las imágenes. Entonces, esta charla se llama Descifrando los huesos, un enfoque radiológico de las displasias esqueléticas. Y básicamente tenemos 2 objetivos principales. Lo primero es poderles brindar herramientas que nos permitan hacer un abordaje sistemático de las radiografías de series óseas cuando se solicitan en pacientes con sospecha de displasia. Y lo segundo es que podamos identificar los tipos de displasias más frecuentes y las características imagenológicas. Esos son los 2 objetivos que queremos cumplir al final de la charla. Entonces, estos son pues el contenido que vamos a ir desarrollando a lo largo. Para empezar y de manera introductoria,
que decirles que estas enfermedades son enfermedades extremadamente antiguas, se tienen registros pues, de las diferentes esculturas, incluso desde más o menos 4000 años antes de Cristo ya se veían figuras que tenían fenotipos de pacientes con alguna displasia esquelética. Esto es en el antiguo Egipto, pero tenemos esculturas en poblaciones asiáticas, en culturas mayas, poblaciones africanas, e incluso en imágenes más modernas, en como son las Meninas y la Virgen y el Niño, donde ya veíamos estas pinturas con pacientes con fenotipos de displasias. Sin embargo, todavía lo que conocemos de esas enfermedades pues es limitado y por supuesto los tratamientos y el abordaje diagnóstico que podemos ofrecerles a sus pacientes aún es un poco limitado. Entonces, para que arranquemos esta charla y para que como que podamos hacer un abrebocas, lo más importante es explicar qué son las displasias óseas. Y básicamente las displasias esqueléticas son alguna patología o alguna alteración que me lleve a que haya un mal desarrollo o un mal crecimiento esquelético. Entonces, como toda esta formación del hueso y todo este proceso del desarrollo, pues es un proceso extremadamente complejo desde la parte molecular, cualquier punto de estas vías que se vean alterados me pueden llevar a patologías y por lo tanto pues son patologías, valga la redundancia, que son individualmente raras, pero que como son tantas y son tan posibles que se presenten, cuando las agrupamos, la incidencia aumenta incluso hasta 1 en 5000. Entonces, hablemos un poco de la epidemiología para resaltar la importancia de las enfermedades. Este es el grupo, en Latinoamérica tenemos el grupo del ECLAM. Es un grupo que se encarga, sus siglas traducen un estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, y básicamente es un grupo que se encarga de recibir información de diferentes instituciones clínicas en toda Latinoamérica de todas las enfermedades congénitas, y cada cierto tiempo están haciendo una actualización donde muestran los datos de los reportes que se presentan pues, de manera sistemática por estas instituciones. El último estudio grande de displasias que se realizó, se publicó en el 2012, es un estudio que se realizó entre el 2000 y el 2007, donde se incluyeron más o menos 1.544.000 pacientes, y dentro de los pacientes estudiados se encontró que la prevalencia de todas las displasias esqueléticas es más o menos de 3,2 por cada 10.000 recién nacidos vivos. Y cuando se estudiaron la frecuencia de estas enfermedades en pacientes fallecidos, la prevalencia aumentó a un 33,6 por cada 10.000 recién nacidos, indicando pues que esta es una enfermedad que aporta de manera significativa a la mortalidad neonatal. Y por otro lado, la incidencia por sexo es igual, es decir, estas patologías afectan igual tanto a mujeres como a hombres. En este último estudio, que es el estudio que les mencionaba del 2012, es uno de los estudios con la población más grande que se tiene a nivel mundial. Aquí les traemos entonces los resúmenes de la información que ellos nos muestran. Lo primero es que ellos dividen las displasias esqueléticas en unos grupos. Y esos grupos pues no son unos grupos propuestos por el ECLAM, sino que son unos grupos que se han propuesto por la Sociedad Americana de Genética Médica, donde se dividen las displasias esqueléticas en unos grupos que comparten ciertas características clínicas, imagenológicas y diagnósticas, y con eso, pues teniendo en cuenta esos grupos, ellos mostraron qué cantidad de pacientes se habían diagnosticado dentro del grupo según unos niveles de evidencia. Entonces, en gris están representados los pacientes con un nivel de evidencia 1, que es un nivel de evidencia diagnóstico 1, que eran pacientes que tuvieran o muy buenas imágenes de rayos X, que tuvieran test moleculares diagnósticos o que se les hubiera hecho un seguimiento pues a largo plazo que sí o sí me permitiera hacer un diagnóstico certero. Y en negro están representados los pacientes con un nivel de evidencia diagnóstica 2, en donde no teníamos las imágenes, pero sí teníamos un muy buen reporte radiográfico, una muy buena historia clínica, con lo que nos permitiera hacer diagnóstico. Con eso, entonces, se dieron cuenta que el 60% de todas las displasias están representadas por las displasias del grupo 1, que incluyen todos esos pacientes con acondroplasia, con hipocondroplasia, con displasia tanatofórica, y las displasias del grupo 25, que son todas las osteogénesis imperfectas, tanto letales como no letales. Es decir, por mucho son las displasias más prevalentes en la población en general, y seguidas estaban en las displasias del grupo 2, que son patologías relacionadas con el colágeno tipo 2, que estas en la práctica clínica pues sí son mucho más raras porque son enfermedades que presentan una mortalidad neonatal temprana, y por lo tanto pues estos niños no es frecuente que lleguen a la consulta.
En cuanto a los datos que tenemos en Colombia, pues como la gran mayoría de cosas en Colombia tenemos un subregistro de estas enfermedades, no tenemos estudios enfocados solamente a displasias esqueléticas, sin embargo, este fue un estudio grande con pacientes que tenían cualquier enfermedad en que afectara los huesos, ya fuera genética o no genética. Dentro de ellos un 37% tenían causa genética y este estudio quería resaltar dos cosas importantes. Lo primero es que la media edad de inicio de síntomas de estos niños son más o menos los 2 años y medio. 42% de ellos llegan a presentar síntomas al momento del nacimiento, pero el diagnóstico solamente se hace más o menos cuando los niños ya tienen unos 6 años y solamente el 42% de esos niños llegan a tener alguna enfermedad genética específica y aún peor, solamente un 11% de ellos llegan a ser remitidos a genética médica. Aquí quería entonces hacer una cuña, aquí es donde entra uno de los roles del radiólogo y es poder, como somos la especialidad que primero se va a enfrentar a las radiografías de estos chiquitos, pues tenemos la obligación de reconocerlas, de hacer sospechar al clínico que estamos ante esta enfermedad y pues disminuir un poco este retraso en el diagnóstico que presentan los pacientes. Entendiendo entonces más o menos a grandes rasgos lo que son las displasias esqueléticas y la importancia epidemiológica, lo siguiente que vamos a hablar un poquito es la fisiopatología del desarrollo óseo. Y aquí vamos a hacer hincapié porque cuando entendemos esta fisiopatología, pues podemos entender las series de manifestaciones fenotípicas que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, recordemos, en la vida neonatal, en la vida prenatal, perdón, tenemos al inicio del desarrollo, estamos compuestos por 3 capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Más o menos a la 6ª semana de gestación, a partir de este tubo neural, empieza la migración de esas células pluripotenciales y esas células que viajen directamente desde la cresta neural se van a ir a localizar en donde próximamente va a ser el esqueleto craneofacial a través de un proceso que se conoce como la osificación intramembranosa, van a generar los huesos de esa zona. Y por el contrario, las células que viajen, esas células pluripotenciales del mesodermo, se van a ir a localizar donde va a ser el esqueleto axial y apendicular y a través de un proceso que se conoce como osteogénesis condral, pues va a dar la formación del hueso. La diferencia principal entre estos dos procesos es que en la osificación intramembranosa esas células mesenquimales van a hacer una maduración directa a los osteoblastos, a diferencia de las células del mesodermo, que van a tener que dar primero la formación de un cartílago hialino, que va a ser el molde de la formación del hueso. Y nos vamos a enfocar principalmente en la osteogénesis condral por 2 cosas. Lo primero es que el 95% de los huesos del cuerpo están formados a través de este proceso y lo segundo es que al ser un proceso molecular mucho más complejo, las posibilidades de alteración de alguna de esas vías pues son mucho mayor y por lo tanto la gran mayoría de displasias van a estar enfocadas en estas alteraciones de la osteogénesis condral. Entonces vamos a hablar un poquito de ella. Esas células mesenquimales, esas células pluripotenciales que van a viajar de ese mesodermo se van a ir a localizar en la porción más central de lo que posteriormente va a ser el hueso. Esas células mesenquimales van a empezar a madurar, a liberar a la matriz extracelular colágeno y una vez liberan ese colágeno se van a transformar o a madurar en condrocitos. Eso está pasando en la porción más central. Mientras tanto, en la porción más periférica, esas células mesenquimales que se localizan hacia la periferia se van a diferenciar en fibroblastos y van a empezar a formar algo que se conoce como el pericondrio, que posteriormente va a ser el periósteo del hueso y va a ser básicamente el recubrimiento óseo. Entonces, en esa porción más central, esos condrocitos que ya se están organizando y que ya están dentro de su matriz extracelular van a sufrir un proceso de hipertrofia y con la hipertrofia van a empezar a liberar a la matriz extracelular factores de crecimiento endotelial y crecimiento vascular que va a empezar todo el reclutamiento de estos vasos sanguíneos. Y eso es sumamente importante porque con esos vasos sanguíneos empiezan a llegar a esos centros de osificación los osteoblastos y los osteoclastos. Y ahí pasan 2 cosas muy importantes. Lo primero es que los osteoblastos van a empezar a liberar a la matriz extracelular colágeno tipo 1 y a mineralizar y a osificar esa matriz extracelular para empezar la osificación. Y mientras tanto van a empezar a formar ese collar subperióstico que va a disminuir la irrigación de esos condroblastos que al tener una menor aporte, pues un menor aporte vascular, van a empezar a morir y esos osteoclastos van a empezar a barrer todos esos condrocitos fallecidos y esa formación de esa cavidad medular central con ese collar subperióstico es lo que se conoce como el centro de osificación primario.
A través de ese centro de osificación primario, el hueso va a empezar a osificar ese cartílago hialino, que es el que me sirve como el molde de la osificación. Entonces, básicamente esto es lo que pasa. Si nos vamos hacia la porción más central, es decir, hacia la región diaficiaria, vamos a tener una zona de calcificación en donde los condrocitos pues, van a estar muertos dentro de una matriz extracelular calcificada, esperando que los osteoclastos los limpien. Hacia las porciones más extremas vamos a tener unos condrocitos que van a estar hipertrofiados, que ya no se están reproduciendo, sino que están esperando para fallecer y ser mineralizada su matriz. Hacia las porciones más extremas vamos a tener la zona de proliferación. Aquí los condrocitos sí van a estar proliferando, creciendo y organizándose en hileras, que me va a permitir la elongación de ese cartílago hialino. Y finalmente vamos a tener unas zonas de cartílago de reserva, donde están los condrocitos que están organizados de manera aleatoria y están esperando todo su proceso de activación molecular para hacer todo este proceso que les mencionaba. Y de esa manera entonces tenemos que se forma el cartílago hialino, que nuevamente les menciono es el molde, tenemos la osificación de ese cartílago. Eso está pasando en las porciones diaficiarias del hueso. Ya dependiendo de los huesos, esto puede ocurrir en la vida prenatal o postnatal, se van a formar los centros de osificación secundaria que se producen en las regiones epifisiarias, que son las porciones más distales del hueso. Aquí ocurre exactamente lo mismo, empieza a haber un reclutamiento de vasos sanguíneos a través del cual llegan células osteoprogenitoras que van a empezar a generar la calcificación de esa matriz extracelular y va a empezar a formar la osificación y se va a terminar de configurar toda la estructura ósea. Esto es muy importante porque cuando nos estamos enfrentando a la interpretación de las radiografías de los niños, debemos conocer que cada centro de osificación secundaria va a ser diferente dependiendo del hueso y algunos pueden empezar su proceso de osificación en la vida prenatal y otros en la vida postnatal. Y esto no solamente está ocurriendo en las extremidades, sino que esto mismo ocurre en los cuerpos vertebrales. Ellos también tienen centros de osificación secundarias hacia sus platillos vertebrales superiores e inferiores, hacia su porción central y hacia sus elementos posteriores. Por lo tanto, debemos saber cuándo ocurre esto en cada uno de los huesos para no ir a hablar que estemos ante un retraso cuando en realidad pues, es un hueso que está osificando de manera normal. Entonces, todo este proceso donde los condrocitos se activan, proliferan, se organizan, se hipertrofian y fallecen, está mediado por múltiples vías moleculares. Lo que más nos ha ayudado, pues, o ha ayudado a entender todo este proceso molecular es el estudio del FGF3, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, que es la proteína que se encuentra relacionada con las displasias tipo 1, la más famosa, la condroplasia. Y ese estudio de esa vía molecular nos ha permitido entender que esto es un proceso donde hay muchísimas otras vías que están involucradas y por lo tanto estas patologías en donde se ve alterada alguna de estas vías moleculares me pueden presentar una variedad de fenotipos bastante amplias, que es lo que dispone pues que las displasias esqueléticas sean un reto diagnóstico. Entonces, en cuanto a la clasificación, como les mencionaba, la más aceptada y estandarizada y que se usa a nivel general es la que nos propone la Asociación Americana de Genética Médica. Ellos cada cierto tiempo están sacando unas actualizaciones de sus consensos. La última que salió es en el 2019. Ellos ahí vuelven y recalcan lo que les he mencionado. Son patologías que son sumamente heterogéneas, tanto clínicas como molecularmente, y ellos nos proponen ahí, dejan claro unos 4 criterios de inclusión con los cuales se tienen en cuenta patologías para incluirlas dentro del consenso. Entonces, lo primero es que las displasias tienen que ser enfermedades sí o sí que su primera afectación sea el hueso, ya sea displasias esqueléticas, ya sea por trastornos metabólicos, alguna patología, pero su principal manifestación debe ser el compromiso óseo. Lo segundo es que estos deben ser pues patologías que sean estudiadas, que tengan publicaciones indexadas y que tengan varios estudios. Los pacientes deben compartir pruebas moleculares o alteraciones genéticas que me presenten unos fenotipos que se van a ir repitiendo a lo largo de diferentes familias. Y por último, pues no deben ser patologías que estén explicadas por alguna otra enfermedad. Con eso, entonces, hasta el momento, hasta esta última revisión, tenemos 461 desórdenes que se encuentran clasificados dentro de 42 grupos que comparten características clínicas, características de imagen y características moleculares. Entonces, cuando tenemos un paciente con displasia, con una displasia ósea, la primera manifestación que tienen estos niños es que van a hacer una estatura corta.
Y esta es pues, la causa por la que van a ir a consultar a los especialistas. Cuando en la práctica clínica se está enfrentando ante un paciente con estatura corta, lo primero que debemos saber es si estamos ante una estatura simétrica o asimétrica. En los niños que tienen un acortamiento simétrico, esto generalmente son patologías que están relacionadas con un retraso ponderal o con patologías endocrinas, donde va a ser suficiente la evaluación de la edad ósea para que identifiquemos cómo está haciendo la maduración esquelética. En cambio, en los niños que tienen estaturas cortas pero que son asimétricas, sí es importante que hagamos una valoración general de las estructuras óseas, y eso se hace a través de unas radiografías de series óseas. Este es el método que se usa, es el método que está estudiado, es el método que en la actualidad se tiene para el abordaje inicial de estos pacientes. Entonces vamos a hablar de ella. Lo más importante de las radiografías de series óseas, y esto se ha recalcado pues en diferentes estudios, es que debemos protocolizar estos estudios de imagen. Este es un artículo que salió publicado por este grupo de displasia de Reino Unido, que fue fundado en 1979, y publicaron en el 2015 este artículo donde ellos hicieron una evaluación de cómo se estaban interpretando esas radiografías en Inglaterra, y se dieron cuenta que la variabilidad interobservador era bastante alta porque los protocolos de imagen pues varían mucho entre diferentes instituciones. Entonces dicen, mire, lo primero que tenemos que hacer es protocolizar estas radiografías. Otra cosa importante que nos recalcan son las indicaciones. Entonces ellos dejan claro 3 indicaciones importantes. Todos niños con talla baja asimétrica se debe abordar con radiografías de series óseas. Niños con dismorfismos faciales o pacientes con anormalidades identificadas en la evaluación prenatal. Y en cuanto al tiempo, y esto sí que es importante, es que las primeras radiografías deben hacerse en el periodo neonatal, y la segunda radiografía sí o sí se debe hacer un control al año, porque como les mencionaba, ya habíamos visto, solo el 40% de los niños pueden llegar a hacer síntomas al momento del nacimiento, y las radiografías iniciales pueden estar normales, y por lo tanto si las tomamos unas imágenes de control al año, le permitimos pues que haya un crecimiento óseo, una maduración, y donde los pues, los hallazgos imagenológicos sean un poco más floridos. En cuanto a las proyecciones que se recomiendan, entonces siempre pues incluir cráneo, AP y lateral, e incluir la columna torácica, lumbar y sacra lateral. En los niños neonatos, como es tan difícil colimar la imagen, se puede incluir las proyecciones de la columna cervical, tórax anteroposterior, pelvis anteroposterior. Solamente incluir una extremidad superior e inferior no tiene ningún beneficio que incluyamos las 4 extremidades, no aumenta el rendimiento diagnóstico de la imagen, y también incluir mano izquierda para evaluar cómo está haciendo la maduración. Entonces, este es el primer objetivo de la charla, que es cómo vamos a evaluar de manera sistemática esas radiografías de series óseas. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si estamos ante un compromiso del esqueleto axial o del esqueleto apendicular. Vamos a empezar por el compromiso del esqueleto apendicular, que son las extremidades, y cuando evaluemos las extremidades, lo primero que tenemos que identificar es qué parte de la extremidad está comprometida. Entonces, estos pacientes básicamente pueden hacer 3 tipos de acortamiento. Pueden hacer un acortamiento rizomélico, donde se ve comprometida la posición más proximal, es decir, húmero y fémur. Podemos tener un acortamiento mesomélico, donde hay compromiso del tercio medio, cúbito, y radio y tibia y peroné, o un acortamiento de los huesos de las manos y los pies, que se va a conocer como el acortamiento acromélico. Esta es la primera parte. Entonces, una vez identifiquemos, bueno, aquí esto es una de las partes más retadoras al momento de la interpretación de la imagen, y es porque la verdad es que todavía no se ha estandarizado cómo se debe medir y cuánto debe medir los huesos. Entonces, esto continúa siendo un abordaje subjetivo. Este es uno de los estudios más grandes que hay. Es un estudio que salió publicado en Radiology en los 80s, donde se pusieron a medir los huesos de las extremidades en radiografías de niños sanos entre los 2 meses y los 18 años. Y ellos pues aquí encontraron unos hallazgos que son importantes y que nos pueden ayudar como unos tips al momento de la evaluación de las imágenes. Lo primero es que se dieron cuenta que no hay diferencias en la proporción de crecimiento entre los niños entre niños y niñas. Entonces, si ustedes ven los resultados, pues no están diferenciados por sexo. Lo otro importante es que ellos cogían y comparaban la misma extremidad y la extremidad superior con la extremidad inferior,
y se dieron cuenta que cuando uno compara la misma extremidad, siempre la porción más proximal, es decir, el fémur y el húmero, debe ser más largo que el tercio medio de la extremidad, y eso se continúa a lo largo del crecimiento. Y cuando uno compara extremidad superior con extremidad inferior, siempre la extremidad inferior va a presentar un crecimiento mucho más largo que la extremidad superior, y eso muestran los índices, como vemos que son índices que están por debajo del 1 y que siguen disminuyendo pues a lo largo del crecimiento. Son datos que podemos aplicar en la práctica clínica, sin embargo, pues estos valores, por supuesto, no los vamos a poder aplicar a nuestros pacientes, porque estos eran pacientes caucásicos, pacientes con ancestros europeos, pues con unos datos completamente diferentes, pero sí podemos tener en cuenta como esas características de crecimiento del hueso al momento de evaluar objetivamente nuestras radiografías. Y otra cosa importante es que desde ese momento pues se está diciendo que es importante que hagamos, esperen un momentico, yo quito esto de acá. Listo. Estudios que estén enfocados en pacientes con displasias esqueléticas y que podamos tener valoraciones objetivas en esos pacientes. Listo, entonces una vez hemos identificado qué parte de la extremidad esté comprometida, entonces ya vamos a ir a evaluar específicamente ese hueso, y lo primero que vamos a evaluar son las regiones epifisiarias. Entonces, en las epífisis podemos tener dos tipos de alteraciones importantes. Podemos tener unas epífisis hipoplásicas o podemos tener epífisis irregulares. Y cuando veamos alguna alteración en las regiones epifisiarias, lo primero que tenemos que pensar es que estemos ante un retraso de la osificación endocondral, porque tenemos un hueso que se formó adecuadamente, pero como yo les mencionaba, las regiones epifisiarias son lo último que se osifica. Entonces, si hay alguna alteración, pues debemos pensar que hay algo que me esté retrasando la osificación normal. Todos son ejemplos de nuestra institución. Esta primera tenemos una radiografía de fémur donde veíamos que es un fémur que ya está prácticamente bien osificado, pero veíamos una epífisis que era mucho más pequeña para la región metafisiaria, con estas irregularidades en su base que pues no son normales en estos niños. Y lo otro que podemos tener es pues que simplemente haya una epífisis que no se esté osificando, como es este caso de una radiografía de muñeca, que para la edad del paciente ya esperábamos que ese centro de osificación secundario se viera, pero apenas se está insinuando, que nos dice pues que hay algo que me está generando un retraso. Lo siguiente que vamos a evaluar entonces son las regiones metafisiarias. En las metáfisis también podemos encontrar dos alteraciones importantes. Podemos encontrar que las metáfisis se encuentren ensanchadas o que se encuentren irregulares. Y cuando veamos que hay un compromiso de las regiones metafisiarias, lo primero que tenemos que pensar es que estemos ante patologías tipo de condrodisplasias, es decir, patologías donde haya una alteración en la formación del cartílago hialino, porque en esas regiones metafisiarias es donde principalmente se acumulan esos condrocitos que les decía que están en las porciones más distales y que están esperando a ser osificados. Entonces, si hay alguna alteración en la morfología de esas metáfisis, nos debe hacer pensar que hay una alteración en la formación del cartílago hialino. Estos son dos ejemplos. Aquí tenemos una radiografía de una extremidad superior donde vemos esta metáfisis proximal del húmero ensanchada, al igual que del cúbito y del radio, pues que se encuentran bastante ensanchadas. O tenemos otro ejemplo de una radiografía de fémur donde vemos esta metáfisis distal con estas irregularidades de sus bordes, con este ensanchamiento y con estos punticos radiolúcidos que no son normales en una región metafisiaria. Aquí arribita está un ejemplo normal para que hagamos la comparación. Y aquí entonces entra otro reto importante, y es cuando hablar de una epífisis, de una metáfisis ensanchada o no. Entonces, se han propuesto muchos métodos. Este es uno de los más clásicos, que fue un método que lo describió un autor de apellido Schlesinger, donde lo que hicieron fue comparar cómo era la amplitud de esa metáfisis comparada con la altura de la epífisis, al igual que la amplitud de la epífisis, y construyeron unos valores normales y se dieron cuenta que, por ejemplo, en los pacientes sanos, esa metáfisis femoral iba creciendo de manera proporcional a la altura de la epífisis femoral, y que en los pacientes con displasias esqueléticas, si ustedes veían, esa metáfisis se iba ensanchando mucho más a lo que iba creciendo la epífisis. Este estudio fue muy limitado porque en ese estudio donde se probó el método Schlesinger se incluyeron solo pacientes con alteraciones o con displasias epifisiarias, y por lo tanto los resultados no iban a ser extrapolables.
Este fue un estudio en el 2006 donde se hizo un estudio de casos y controles para demostrar si el método de Schlesinger servía o no. Aquí ya se incluyeron pacientes también con displasias metafisiarias, displasias metaepifisiarias y pues otra clase de displasias a ver si el método servía, y pues realmente se dieron cuenta que no, que cuando hacían estas curvas ROC, los datos de los pacientes sanos se superponían con los datos de los pacientes con displasias óseas, y pues el área bajo la curva era bastante bajo, indicando pues que la sensibilidad de este método para identificar el ensanchamiento pues es bastante baja. Entonces hasta ahora no hay nada objetivo con lo que podamos decir si la metáfisis está o no ensanchada. Podríamos aplicar un poco, compararla cómo está el crecimiento de la región epifisiaria y pues cómo está su tamaño respecto a la región diafisiaria, pero continúa siendo algo más subjetivo. Y lo siguiente, entonces, ya sabemos, ya miramos las regiones epifisiarias, ya miramos las regiones metafisiarias, y si no encontramos alteraciones, lo siguiente que vamos a evaluar son las regiones diafisiarias. Y aquí lo primero que tenemos que pensar cuando veamos alguna alteración es que tenemos alguna patología que me esté generando alteraciones en la calidad ósea. ¿Por qué? Porque tenemos un hueso que se formó, es decir, el cartílago hialino se formó de manera adecuada, pero presentamos alguna deformidad, y lo que más frecuentemente vamos a ver en esos pacientes es que hagan arqueamiento de esas regiones diafisiarias por un hueso que es de mala calidad, con una matriz extracelular que no se ha osificado de manera adecuada y que me predispone pues a este arqueamiento. Eso no es normal. Si ustedes, ahorita que veíamos la fisiopatología, en ningún momento hablábamos de que los huesos tomen ese arco. Ellos están dados por un molde de cartílago hialino que es recto, entonces cualquier arqueamiento en extremidades o en huesos largos pues nos tiene que hacer sospechar que podemos estar ante alguna patología. Y ya una vez hemos evaluado las extremidades, lo siguiente que vamos a evaluar son los cuerpos vertebrales. En los cuerpos vertebrales podemos encontrar tres cosas importantes para recordar. Lo primero es que tenemos unos pedículos cortos. Si ustedes se acuerdan, los elementos posteriores también tienen centros de osificación secundarias, y así debe verse normalmente un cuerpo vertebral bien definido, con unos pedículos que sí se ven y que unos elementos posteriores pues que se encuentran separados del cuerpo vertebral. A diferencia de este primer ejemplo, donde vemos una altura del cuerpo que se conserva, sin embargo vemos unos pedículos que están extremadamente acortados, con unos elementos posteriores pues casi que pegados al muro posterior del cuerpo vertebral. Lo otro que encontramos es que ese cuerpo se encuentra disminuido de tamaño, que eso es lo que se ha descrito como platispondilia. Eso tampoco hay datos de cómo crece el cuerpo vertebral en los niños y datos objetivos, pero pues mirar cómo se están comportando la morfología. Y lo otro es que haya alguna irregularidad de sus platillos vertebrales, donde están esos centros de osificación que les mencionaba anteriormente, y si hay alguna alteración, pues nos puede llevar a presentar esas irregularidades de los bordes. Y por último, en cuanto al abordaje de las radiografías de series óseas, lo siguiente que vamos a mirar es cómo está la densidad del hueso y si tiene o no lesiones asociadas, que principalmente lo que vamos a ir a buscar son las fracturas. La densidad ósea, igual que lo otro que hemos visto, puede ser un reto diagnóstico. Se dice pues que para que una radiografía me muestre alteraciones en la densidad, la osteopenia debe hacerse pues por lo menos debajo del 50% de la densidad mineral, pero se recomienda, o como tips que podemos utilizar, es siempre identificar cómo se está comportando ese grosor del periósteo, de la cortical del hueso. Entonces una cortical ósea que se encuentre adelgazada pues nos debe hacer sospechar. Y lo otro es que recordemos, a medida que esos osteoclastos empiezan a limpiar esos condrocitos, deben haber osteoblastos que rellenen todos esos huecos con una matriz extracelular calcificada, y cuando eso no está ocurriendo, entonces vamos a ver una trabécula que se encuentra acentuada o marcada, que no es normal en los niños. Uno no debería encontrar un patrón trabecular muy bien definido en ellos, y nos debe hacer sospechar en que algo está generando una deficiencia de la mineralización. Y pues dentro de las lesiones asociadas, como les mencionaba, los más frecuentes que vamos a encontrar son las fracturas, y debemos describirlas. Entonces, esto es solamente para mostrarles si ese es el abordaje o la manera sistemática en que podemos reportar las radiografías de series óseas. Si lo hacemos de esa manera, vamos a disminuir mucho los diagnósticos diferenciales a los que se enfrentan los clínicos, y podemos decirles, miren, son displasias que están comprometiendo solo la región epifisiaria, solo la región metafisiaria. Si hay alteración o no de la densidad ósea, los diagnósticos diferenciales disminuyen mucho y vamos a poder ayudar a orientar los diagnósticos de los pacientes.
Entonces, ya habiendo revisado este abordaje sistemático, vamos a revisar las características por imágenes y vamos a revisar estos tres grupos principalmente, los grupos de las condrodisplasias FGFR3 y osteogénesis imperfecta, porque son las más prevalentes en la población general, pero también vamos a hablar algo de la mucopolisacaridosis, porque en el Valle del Cauca es una patología que es extremadamente frecuente, entonces, y es sumamente importante que como radiólogos la conozcamos porque permite el tratamiento oportuno de estos pacientes sí afecta la calidad de vida a largo plazo. Entonces vamos a empezar con el grupo de las condrodisplasias FGFR3. Dentro de ellas, entonces, como les mencionaba, se encuentran las displasias tanatofóricas, las acondroplasias y la hipocondroplasias, que son las más frecuentes. Son enfermedades autosómicas dominantes, que eso es importante para la asesoría genética de los padres de los pacientes. Y lo otro es que son malformaciones con alto riesgo de mortalidad, principalmente las displasias tanatofóricas, y por lo tanto es importante pues, el abordaje de las complicaciones que pueden hacer estos pacientes. ¿Qué pasa entonces en estas displasias? Estos pacientes lo que tienen es una sobreestimulación del receptor FG para el factor de crecimiento de fibroblastos. Este receptor lo que hace es disminuir y regular la proliferación de los condrocitos y por lo tanto si tenemos una sobreestimulación del receptor vamos a hacer que los condrocitos proliferen menos, por lo tanto que el cartílago hialino se forme pues no se forme adecuadamente y por lo tanto vamos a tener unos huesos cortos. Entonces, estos son condrodisplasias donde tenemos alteraciones principalmente de la condrogénesis. Vamos a hablar de la acondroplasia porque es la más frecuente, es la displasia ósea más frecuente de todas. Vamos a intentar ver cada una de las patologías y de los hallazgos diagnósticos aplicando un poco como las recomendaciones que veíamos anteriormente. Entonces, lo primero, ya sabemos, identificar si es compromiso del esqueleto axial o del esqueleto apendicular. Vamos a empezar por el esqueleto apendicular. Entonces, los pacientes con acondroplasia, lo más característico es que ellos van a hacer un acortamiento rizomélico, entonces van a tener compromiso del fémur y del húmero. En cuanto al compromiso ya dentro del hueso, entonces recuerden, es una condrodisplasia, por lo tanto, ellos van a tener compromiso de las regiones metafisiarias, entonces van a tener metáfisis ensanchadas y metáfisis irregulares. Algo característico que se ha descrito en ellos es que hacen unas radiolucencias en las porciones metafisiarias proximales del fémur, que se ha descrito como en cabeza del cono de lado. Que hasta ahora se ha dicho que es muy característico, pueden hacer deformidades del cartílago de crecimiento, entonces se puede ver como este cartílago en pico. Y en cuanto a las alteraciones en la mano, ellos hacen algo que se llama mano en tridente y es que no son capaces de oponer el tercer y el cuarto dedo y así nos van a llegar las radiografías de estos chiquitos. Y en cuanto al compromiso del esqueleto axial, estos niños hacen clásicamente unos pedículos cortos, ellos no tienen tanto platispondilia, como vamos a ver más adelante pueden ocurrir en casos severos, pero en la condroplasia no es lo más frecuente, sino que hacen unos pedículos cortos, los cuales se van acortando desde el nivel torácico hasta el nivel lumbar y por eso clásicamente hacen unos canales lumbares congénitamente estrechos. También hacen aumento de la cifosis toracolumbar, entonces estos niños hacen escoliosis severas. Y en cuanto a las deformidades que hacen en la cara, ellos tienen, recuerden, el cráneo se forma a través de la osificación intramembranosa, entonces el cráneo no se va a ver comprometido, pero los huesos de la cara sí, porque tienen osificación endocondral y van a ser hipoplasia de la cara media. Esta es la principal complicación y causa de mortalidad de los niños con acondroplasia. Ellos hacen un cierre temprano de la sindesmosis del foramen magno, entonces en unos forámenes magnos disminuidos de tamaño que pueden llevar a una compresión medular y pues fallas respiratorias. La literatura dice que se recomienda hacer tamizaje de ese foramen magno en los niños recién nacidos al primer mes de vida con resonancia magnética para evaluar pues cómo se está comportando la amplitud del foramen. Vamos a pasar entonces a la hipocondroplasia. La hipocondroplasia es otra de las displasias muy frecuentes, la prevalencia es más o menos de 1 en 50.000 y esta es incluso un reto más complicado porque, por decirlo así, es la manifestación menos severa de la acondroplasia, entonces los pacientes van a hacer manifestaciones fenotípicas no tan floridas como en el caso de la acondroplasia y en estos niños el retraso diagnóstico es mucho más grande, pero sí hay cosas que podemos identificar en las imágenes tempranas que nos hagan sospechar.
Entonces, este es un caso muy bonito y muy ilustrativo. Es una niña de nuestra institución. Esta chiquita se le realizó la radiografía de series óseas en el primer mes de vida. Realmente aquí no veíamos un acortamiento de las extremidades pues definitivo, no veíamos un compromiso metafisiario, pero sí llamaba la atención estos huesos ilíacos que se veían acortados y con estas irregularidades hacia las bases. En las bases de los huesos ilíacos se encuentran los centros de centros de osificación secundaria, entonces veíamos estas bases irregulares. En ese momento se sugirió que podíamos estar ante una acondroplasia versus hipocondroplasia. La niña pues fue valorada por genética médica. Se le realizó la radiografía de control al año y aquí ya veíamos entonces ya las manifestaciones mucho más floridas. Entonces, esos chiquitos hipocondroplásicos hacen acortamiento simétrico de las extremidades y por eso es tan difícil el diagnóstico temprano. En cuanto al compromiso dentro del hueso, lo mismo, hacen compromiso metafisiario, entonces hacen ese ensanchamiento y irregularidad de las metáfisis. También se ha descrito algo característico y es que hacen unos peroneos que son mucho más largos que la tibia y hacen deformidades en varo. Hacen cuellos femorales cortos y los huesos ilíacos acortados que forman esa característica que se ha descrito como en orejas de elefante. Y dentro de este grupo, pues tenemos por último la displasia tanatofórica. Estas son las displasias esqueléticas letales más comunes. La prevalencia es alta, 1 en 20.000 a 1 en 50.000. Son displasias también autosómicas dominantes y aquí lo que tenemos es que se asocian por lo menos a 5 mutaciones del gen que codifica para este receptor y por lo tanto las manifestaciones fenotípicas pues van a ser mucho más severas. Tenemos tipo 1, tipo 2, hasta ahora son niños que mueren en edades muy tempranas y hay estudios pues donde se han estudiado estos niños que viven hasta los 20 años con algunos tratamientos médicos avanzados, pero son niños que son demasiado comprometidos tanto física como intelectualmente. Entonces, estos son los hallazgos que vamos a encontrar. Ellos hacen una alteración de ese cartílago hialino muy severo, entonces ellos van a hacer un acortamiento de todos los huesos que se generan a través de osificación endocondral, entonces van a hacer una micromelia. Hacen en los fémures unas deformidades características que se han descrito como receptores de teléfono, que son ese arqueamiento de esa región diafisiaria del fémur. Adicionalmente, ellos hacen unas costillas que se encuentran muy chiquitas y horizontalizadas y esta es la principal causa de muerte de ellos porque como tienen unos tórax tan pequeños, no se expanden y hacen unas fallas ventilatorias. Y en cuanto al compromiso axial, entonces estos niños hacen platispondilias severas y si miramos en las imágenes laterales, pues vemos estos cuerpos vertebrales que se encuentran completamente aplanados y los elementos posteriores, aunque están disminuidos, no lo están tanto como los cuerpos vertebrales y hacen esta morfología característica que son vértebras en H. Igualmente, hacen una macrocefalia por una bóveda craneana que está conservando su crecimiento con una hipoplasia de la cara media. Vamos a pasar entonces ahora al grupo de las osteogénesis imperfectas. Se tienen 7 grupos de osteogénesis, 5, 6 y 7 no están relacionados con el colágeno tipo 1, los otros sí. Esos son los 5 grupos que nos muestran en el último consenso de la Sociedad Americana de Genética Médica. La tipo 2 y la tipo 3 son incompatibles con la vida. Y en la osteogénesis imperfecta son patologías que están relacionadas con la calidad ósea, es decir, con la osteogénesis y no tanto con la condrogénesis como lo veíamos anteriormente. Y básicamente lo que pasa en estos pacientes es que tienen alteraciones en los genes que codifican los genes COL-A1 y COL-A2, que son los genes que codifican para estas cadenas ProAlfa1 y ProAlfa2 que están relacionadas con la formación del colágeno tipo 1. Y si se acuerdan cuando veíamos la fisiología del desarrollo óseo al momento inicial, esos osteoblastos tienen que liberar a la matriz extracelular colágeno tipo 1 para hacerla estable, para que sea una osificación adecuada. Y cuando tenemos un déficit en este colágeno tipo 1, pues los huesos van a ser frágiles y como este colágeno tipo 1 se va a presentar en otras partes, en la esclera, en los tendones, entonces ellos hacen pues manifestaciones sistémicas, pero básicamente lo que prima es esa fragilidad ósea por un hueso que es de mala calidad. Entonces, lo que vamos a encontrar en imágenes, lo primero es entonces, tratando de aplicar el algoritmo, pues estos niños no van a hacer acortamiento óseo porque recuerden su cartílago hialino se forma de manera adecuada.
Sus regiones metaepificiarias pues tampoco van a estar comprometidas porque las metáfisis y las epífisis pues van a estar presentes y normales, pero como ya empieza a presentarse es una deficiencia en la calidad ósea, entonces lo primero que vamos a identificar es la osteopenia, donde vamos a encontrar lo que les mencionaba antes, una cortical ósea que va a estar adelgazada, con unas líneas radiopacas que nos van a demostrar pues ese patrón trabecular que se encuentra acentuado. Las deformidades, esa deficiencia de la calidad pues me va a llevar a fracturas, que la fractura junto con el proceso reparativo que hacen los niños de la osteogénesis, que está normal, el niño con osteogénesis imperfecta repara su hueso de manera adecuada, pero esa reparación junto con la fractura es lo que me va a llevar a esas deformidades óseas características. Entonces, pues estos son dos ejemplos de nuestra institución donde veíamos estos fémures que se encontraban pues, con esas alteraciones tan características y pues este en chiquito tenía un clavo endomedular por una fractura reciente. Lo mismo va a ocurrir en el esqueleto axial, esos niños pueden llegar a hacer fracturas de los cuerpos vertebrales, entonces pues sus hallazgos son muy similares y como hallazgos acompañantes, eso pueden hacer algo que se conoce como los huesos bormianos, esto sí es más a manera de dato curioso, pero se ha visto que los niños que tienen mayor número de huesos bormianos pues tienen una manifestación de la enfermedad mucho más severa y pueden tener algo que son esas bandas metafisiarias, que son esas líneas radiopacas que se ven en las regiones metafisiarias, que se ven mucho en la osteogénesis tipo 5, pero también en los niños con uso de bifosfonatos. Y para terminar con estas patologías frecuentes, entonces vamos a hablar de la mucopolisacaridosis. La mucopolisacaridosis, entonces ella ya hace parte de otro grupo de displasias que se llaman las disostosis, que son ese compromiso aislado de múltiples huesos, y ellas entran dentro de las displasias que comprometen espóndilos, es decir, los cuerpos vertebrales y las regiones metaepificiarias. Hasta el momento, estos son todas las mucopolisacaridosis que se incluyen en el último consenso. Y para hablarles algo de la epidemiología de la enfermedad, entonces este fue un estudio que salió publicado en el 2022 y se dieron cuenta que la prevalencia de las mucopolisacaridosis era de 4,5%, que eso es bastante alto, y dentro de todas las más frecuentes es la mucopolisacaridosis tipo 4, que es el síndrome de Morquio, que vamos a hablar de él un poquito. Lo que pasa en el síndrome de Morquio, entonces, es que estos niños tienen unas enfermedades autosómicas recesivas donde tienen una disminución de la expresión de una proteína que se llama la proteína GALS, que es la proteína que se encarga de degradar los glucosaminoglucanos. Entonces, estos chiquitos hacen acúmulo de glucosaminoglucanos en múltiples partes del cuerpo, pero específicamente en la parte ósea se acumulan en los cuerpos vertebrales y en las regiones metaepificiarias, y ese acúmulo de glucosaminoglucanos hace que se produzca una respuesta inflamatoria que hace que se genere ese retraso en la osificación y esas deformidades tan severas que sus niños hacen. Aquí, bueno, importante que se me va a pasar a mencionarles es que esta sí es una patología donde el diagnóstico temprano es sumamente importante, son patologías que tienen tratamientos y la intervención oportuna les mejora la calidad de vida, como ya se los había mencionado. Entonces, por ejemplo, aquí el rol del radiólogo entra a ser bastante importante. Entonces, estos niños, ellos no hacen acortamiento de la extremidad, sí, porque pues recuerden, es un compromiso de las regiones metaepificiarias, pero característicamente hacen unas epífisis que están muy deformes, incluso pueden ser epífisis que están completamente aplásicas, o sea, no se ven. Ellos hacen también en las manos irregularidades epifisiarias, pueden hacer estas puntas en picos de los huesos de la mano, entonces esto también es importante. Por ejemplo, esta era una radiografía de serie para evaluar la edad ósea, ni siquiera una radiografía de serie ósea veíamos estas manifestaciones, entonces siempre es como estar pendiente, perdón, de esos detalles. Y adicionalmente ellos hacen estas alteraciones en la morfología de los techos acetabulares donde se ven como inclinados y pues muy irregulares. En la parte axial, entonces, estos pacientes hacen unas platispondilias, hacen alteraciones en la morfología. Esta es una morfología característica del síndrome de Morquio, donde hacen unos cuerpos vertebrales que tienen ausencia de la osificación en su aspecto más anterosuperior. Entonces, se ve como esta punta en pico. Hacen aumento de la cifosis toracolumbar, entonces hacen deformidades en giba y escoliosis severa, y en cuanto a la porción cervical, ellos hacen displasia de la odontoides y hacen inestabilidades craniocervicales, entonces siempre se debe evaluar esa porción y pues en caso de requerir pues hacer fijación.
Entonces ya esto es como un resumencito para que estas son las displasias esqueléticas más prevalentes. Entonces cuando nos estamos enfrentando ante patologías tipo condrodisplasia, lo que vamos a encontrar es un acortamiento rizomélico, vamos a encontrar un ensanchamiento metafisiario y vamos a encontrar el compromiso del esqueleto axial, principalmente el acortamiento de los pedículos. Y cuando encontremos esto, pensemos de una en condrodisplasias de FGFR3. Si estamos ante una osteodisplasia, pues lo que vamos a encontrar es que es un hueso que va a tener una baja densidad mineral, que va a tener una muy pobre calidad y pues que va a tener múltiples fracturas. Y cuando veamos un hueso que está osteopénico con un niño con fracturas a repetición, pensemos inicialmente en una osteogénesis imperfecta. Y si por el contrario vemos el compromiso de múltiples huesos con un paciente que está haciendo un compromiso degenerativo progresivo que prima el compromiso vertebral y de la región metaepifisiaria, lo primero que tenemos que pensar es que estamos ante una mucopolisacaridosis. Entonces, como conclusiones, estas son enfermedades que requieren un enfoque multidisciplinario. Aquí el radiólogo cumple un rol primordial, debe ayudarle a los genetistas y al resto de especialistas a enfocar el diagnóstico de estos pacientes. El abordaje sistemático, como lo hemos venido viendo, nos va a permitir poderles reportar a los clínicos unos hallazgos que van a ser relevantes. Por último, pues se deben protocolizar estas radiografías de series óseas para que disminuyamos esa variabilidad interobservador y la radiación innecesaria de los pacientes. Este era el último, el caso que les mencionaba inicialmente. Es una displasia de Cañes, que esto es un patrón espondiloepifisiario, solamente para que veamos los hallazgos que se veían bastante floridos en nuestro paciente. Teníamos unos huesos ilíacos cortos, miren cómo se ve la irregularidad de la base de esos ilíacos, con unas metáfisis que son bastante ensanchadas, se han descrito como de forma campanada, que es muy característica de estos niños. Y en cuanto al esqueleto axial, hacen platispondilia con un tórax corto y amplio. Básicamente es porque tiene la platispondilia, pero los arcos costales se mantienen en su longitud, entonces hacen unos fenotipos muy característicos. Estas son algunas referencias adicionales y listo. Hola. Hola, ¿ya me escuchan? Hola. Sí, ya. Sí, hola, bueno. Bueno, Juliana, pues nuevamente felicitaciones por tu exposición. Les quería decir a los participantes que si tienen alguna pregunta,